Το apeiron o el apeiron es lo que el filósofo milesio Anaximandro propuso como arjé, es decir, como el principio constitutivo de todo lo que existe. Anaximandro es, a mi juicio, el más interesante de los tres filósofos milesios, ya que su propuesta, a diferencia de la de Tales y de la de Anaxímenes, es la que se sostiene sobre una argumentación más sólida y filosóficamente relevante, además de que plantea una cosmogonía alrededor de ese principio fundamentador de la realidad, por lo que elabora algo así como un sistema filosófico a este respecto. Hay autores, incluso, que defienden que debería considerarse a Anaximandro y no a Tales como el primer filósofo, ya que, muy probablemente, fue Anaximandro el primero en utilizar el término arjé para referirse al principio constitutivo de la realidad, en su caso, al apeiron. La interpretación del origen etimológico del apeiron no es del todo clara, ya que los textos que conservamos no son textos directamente del autor, sino que son principalmente noticias de Aristóteles y de Teofrasto. Y eso hace que este concepto esté sometido a múltiples interpretaciones sin que pueda afirmarse cuál de ellas es con toda seguridad la que dio Anaximandro. Etimológicamente, apeiron tiene dos posibles interpretaciones. Podría provenir, y esta es la interpretación más tradicional y común, de la partícula privativa alfa más el término peras o límite, formando así el concepto apeiron, o sin límites, o lo ilimitado. Por otro lado, apeiron podría provenir, y esta es una interpretación mucho más actual y moderna, de la misma partícula alfa más el término perao, que haría referencia a experimentar o a percibir, de manera que apeiron tomaría el significado de lo que no puede experimentarse o de lo no experimentado. En cualquier caso, el apeiron como principio constitutivo implica que el origen de todo lo que existe proviene de una naturaleza indeterminada e ilimitada, y por tanto infinita e inextinguible. El apeiron era para Anaximandro, como principio, algo previo, anterior en existencia y en naturaleza a toda la realidad que vemos y tocamos. A este respecto, Aristóteles escribe en la Física que el apeiron del que nos habla Anaximandro no tiene ni origen ni principio, porque él mismo es el origen de todo lo que existe. El apeiron es un principio ilimitado y por consiguiente ingenerado, ya que si es principio de todo lo que existe, no puede al mismo tiempo tener un principio que lo cree, ya que en ese caso el verdadero principio de todo sería ese segundo y no el primero, y así tendríamos una cadena infinita de principios que causan otros principios, pero sin llegar nunca al principio absoluto de todo lo que existe, lo que para Anaximandro no era posible. La imposibilidad, o mejor dicho, la necesidad de encontrar un primer principio de toda la realidad, es lo que hace a Anaximandro afirmar que el arjé solo pueda ser un principio anterior e incausado. Además, también en la física, Aristóteles nos dice que el apeiron no solo es ingenerado, sino que también es infinito, es decir, que del mismo modo que no tiene un principio, tampoco tiene un final. Esto es fácil de ver si observamos el producto del que el apeiron es causa. La realidad es un flujo continuo, un flujo que nunca termina, por lo que la fuente que la origina no puede ser más que de esa misma naturaleza, por tanto, infinita e inextinguible. Finalmente, y para mí lo más interesante acerca del concepto del apeiron, es que Anaximandro entendió que su arjé no podía ser ninguno de los elementos existentes, algo que se ha entendido como una cierta crítica a la teoría de Tales, según la que el arjé era el agua. En este sentido, Anaximandro argumentó que si el agua, o cualquier otro elemento como lo húmedo, lo seco, lo frío o lo caliente, fuera el origen de todo lo que existe, entonces, ¿cómo sería posible la existencia de un elemento como lo seco o como el fuego? Si el arjé fuera un elemento concreto de la realidad, ese elemento debería dominar en ella, y por tanto, se haría difícil la existencia de su contrario. Sin embargo, la observación nos confirma, por ejemplo, la existencia del fuego y de lo seco. Es por esto que Anaximandro defendió que, en tanto que la realidad está formada por una multitud de características y de elementos distintos, algunos incluso opuestos a otros, ese origen de la realidad no puede encontrarse en un elemento observable, sino en algo previo, aparte y anterior a todo, y que pueda dar cuenta y causar la realidad. Solo esto puede explicar, a juicio de Anaximandro, la existencia de la realidad, una naturaleza infinita como fuente
e indeterminada, ya que solo porque es indeterminada puede llegar a determinarse como cualquier otra cosa de la realidad. Es decir, solo porque el apeiron no está determinado como algo húmedo, seco, frío o caliente, es que puede causar lo frío, lo caliente, lo húmedo y lo seco.